Buenos días. Hoy vamos a empezar a ver toda la parte de espumas. Nosotros terminamos con toda la parte de agua y ahora lo que viene es la parte de espumas. La primera parte de espumas es lo que se llama espuma de baja expansión. Vamos a ver que hay distintos tipos de líquidos espumígenos y que hay distintas instalaciones que se manejan con espuma, que sirven como un excelente agente extintor. Básicamente las espumas, la que vamos a ver hoy es de baja expansión, luego está los sistemas de media expansión, de alta expansión, los rociadores o sprinklers de espuma, algo vimos cuando vimos sprinkler, y los monitores de espuma que también vimos cuando vimos monitores. El sistema de espuma de baja expansión está identificado porque la espuma se expande 6 veces. Ahora vamos a ver, o vamos a explicar de qué se trata. Las espumas de baja expansión en la antigüedad se utilizaban prácticamente en matafuegos y en algunas instalaciones fijas. En matafuegos se usaba una solución de sulfato de aluminio y bicarbonato de sodio disueltos en agua que al mezclarse dentro del extinguidor producían la espuma. Y de esa mezcla se producía CO2 que empujaba la espuma y le permitía o la empujaba para salir del extinguidor. Hoy día las espumas se usan fundamentalmente para fuegos de clase B, es decir, todo lo que sea líquidos inflamables, inclusive algunos productos como ciertos solventes, como los alcoholes, la acetona, la metiletilcetona, que tienen que usarse con un tipo especial de espuma, no sirve la espuma común. La espuma no sirve para fuegos de clase C, en general no se usa, ni para fuegos de clase D, es decir, fuegos de metales, básicamente porque la base de la espuma es agua. Dentro de las espumas, lo que hoy se utiliza es la espuma de baja, media y alta expansión. Hoy vamos a ver la espuma de baja expansión. ¿Cómo actúan las espumas frente al fuego? Fundamentalmente por tres formas de extinción. Primero, por enfriamiento. El 97% de las espumas está conformado por agua. Es decir, de cada 100 litros de mezcla de espuma, el 97 litros son de agua y 3 litros son de líquido espumígeno. Ese agua que va a la zona de fuego produce un efecto de enfriamiento. El segundo método de extinción que tiene la espuma, y el más importante, es la sofocación. Las espumas lo que hacen es flotar por encima del líquido que se está quemando y por debajo del fuego. Al ir desparramándose sobre la superficie, lo que hacen es impedir que el oxígeno llegue a la zona de las llamas, a la zona del fuego, y entonces se extinguen por sofocación, generando una capa de espuma. Esa capa de espuma puede tener distintos espesores según el tipo de espuma. Finalmente, lo que hace la espuma es un efecto de sellado. Al caer sobre el líquido que está prendido e ir sofocándolo, lo que hace es, por un lado, evita que el oxígeno entre a la zona de fuego, y por otro lado, evita que el combustible siga evaporando y alimente el fuego. Una vez extinguido el fuego, las espumas modernas lo que hacen es formar una capa que sella la superficie, y esa capa que sella la superficie lo que hace es impedir la reignición, es decir, enfrió, sofocó y selló. Básicamente las espumas en general se les llama como espumas mecánicas. Yo recién les decía que había una espuma química, ya no se usa más. Hoy las espumas que hay son todas mecánicas. Y lo que difiere es el producto, el líquido que genera la espuma. El resto es agua y lo importante acá es el líquido que genera la espuma. Si nosotros pudiéramos asemejarlo a algo, diríamos que el líquido espumígeno o el producto que genera la espuma es algo así como un detergente, pero no es el detergente que nosotros usamos en la cocina para lavar los platos, porque ese detergente genera espuma, pero no tiene resistencia al fuego. Entonces las espumas tienen un compuesto químico o una producción química que le da resistencia a lo que se llama el abatimiento de la espuma, es decir, la destrucción de la espuma por el calor del fuego. Básicamente las espumas hoy día son, en la mayoría de los casos, de tipo sintético. Es un líquido que genera espuma, preparada para apagar incendios.
Hasta no hace mucho se usaban las espumas proteicas. Las espumas proteicas son, o fueron durante muchísimos años, el único tipo de espuma que había, y estaban fabricadas o estaban hechas con restos de proteína. Básicamente lo que llevaban eran proteínas hidrolizadas, es decir, proteínas que flotaban en un líquido. Esas proteínas que eran pezuñas de animales, hueso, restos de tripas, plumas, algunos cereales, es decir, un montón de productos proteicos que se licuaban, se molían, se los mantenía en suspensión en un líquido y tenían el inconveniente que eran muy hediondos, tenían un olor muy fuerte, muy feo, y tenían un problema muy serio cuando uno hacía simulacros o apagaba un incendio porque quedaba impregnado todo el material, la ropa, el cuerpo, y requerían después de una importante limpieza. Esas espumas tenían una vida útil bastante baja, como de 5 años, digamos así, y después había que cambiarlas, había que probarlas todos los años. Esas espumas lentamente van desapareciendo y se las reemplaza por las espumas sintéticas, que son las proteicas de tipo antiguo, las de alta expansión, la fluoroproteica, que es una espuma que tiene una resistencia muy buena a pasar por dentro de un líquido, después lo vamos a ver en lo que se llaman sistemas de inyección subsuperficial, y las espumas modernas son las películas formadoras de película acuosa, que se les llama genéricamente AFFF. El término AFFF es Aqueous Film Forming Foam, es decir, película acuosa formadora de espuma. Es una espuma muy finita, pero que tiene un efecto de sellado sobre la superficie que no se rompe de ninguna manera. También hay fluoroproteínicas formadoras de película acuosa, hay espumas especiales que son resistentes a los alcoholes, que se llaman ATC, o Alcoholic Time Compound. Las espumas de alcoholes son exclusivamente para alcoholes, son tremendamente caras y se usan porque los productos fluoroproteicos o de alta expansión o las sintéticas en general se rompen cuando nosotros la tiramos sobre alcoholes, básicamente porque el alcohol es ávido de agua, se mezcla fácilmente y entonces lo que hace es colapsar la espuma. Las espumas comunes no sirven para lo que se llaman solventes polares. Todo lo que pueden ser alcoholes, cetonas, metiletilcetona, ese tipo de productos hay que apagarlo con espumas que son especiales para alcoholes. Dicho esto, vemos que las espumas y las espumas de película tienen aplicaciones prácticamente limitadas a lo que son combustibles líquidos y en el uso de lo que son grandes fuegos. Ahí es donde mejor se aplican las espumas. La espuma lo que hace es producir una película que se propaga a través del combustible, en la superficie del combustible sellándolo. En general, la composición química de las espumas incluyen flúor o cloro, y las hace resistentes a la destrucción que pudiera producir el fuego. En el caso de la AFFF es un producto que se llama ácido perfluorocarboxílico, que tiene hoy día una difusión muy grande. Para ser efectiva una espuma debe cumplir con ciertos parámetros, con ciertos requisitos, que son una buena velocidad de abatimiento y escurrimiento, o sea que es el tiempo requerido para que la película formada por la espuma recorra la superficie del combustible, cubriendo todos los obstáculos y rincones de forma tal de extinguir completamente al fuego. Tienen que tener resistencia al calor. La espuma tiene que ser capaz de resistir el calor del fuego para no destruirse en la medida que va cayendo, si no desaparece y no apaga nada. Se puede usar inclusive, las espumas se puede, como la base es agua, se pueden usar para fuegos de clase A, especialmente para, no tienen penetración, pero sí sirven para enfriamiento, y yo puedo sofocar un fuego con espuma usándola en combustibles sólidos. No es la mejor utilización, pero se la puede utilizar. Tiene que tener resistencia al combustible, o sea, una espuma tiene que poder soportar la mezcla o el contacto con
el combustible sin dañarse. Recordemos que acá, en el caso de los alcoholes, hay que usar una espuma especial, no es la común. La espuma tiene que hacer una buena supresión de vapores. ¿Qué significa? Que la película que produce la espuma tiene que ser lo suficientemente resistente como para suprimir y bloquear la producción de los vapores que se producen en el momento del incendio por la evaporación del combustible líquido que se esté quemando. Recordemos que además ese combustible está caliente, por lo tanto la cantidad de vapores que se van a producir es muy grande. La película de la espuma lo que hace es suprimir eso, y esa supresión de vapores evita esa reignición continua que nosotros vimos cuando se produce el incendio. Por último, tiene que tener resistencia a los alcoholes. Estas son espumas especiales. Dada la avidez que tienen los alcoholes por el agua y que la espuma es 90% de agua, la película no se tiene que romper. Para eso se usan espumas especiales que no se rompen. Y no solamente no se rompen, sino que forman una película polimérica arriba de la superficie. Una película polimérica, para que ustedes tengan una idea, es como si fuera una capita de nylon, una capa, como si fuera una bolsita de nylon que está puesta arriba de la superficie. Bueno, nosotros, terminado el fuego, o una capa de gelatina, por decirlo de alguna manera, terminado el incendio, apagado el fuego, nosotros metemos la mano en el recipiente y podemos sacar una especie de gel que está cubriendo toda la superficie, como si fuera un nylon gigante que lo cubre. Ese es el efecto que producen las espumas especiales para alcoholes. ¿Qué características tienen que tener las espumas? Tienen que tener buena fluidez, es decir, tienen que correr rápidamente sobre la capa de combustible. Tienen que tener cohesión, es decir, tienen que resistir sin romperse, tienen que mantenerse firmes y enteras sobre la zona de fuego. Tienen que tener un drenaje lento, es decir, la espuma tiene un tiempo en que se tiene que mantener sobre la superficie y drenar lentamente por el tema de evitar la reignición. Tienen que tener resistencia al calor para poder aguantar el calor de un incendio, y por último, importante, no tienen que ser contaminantes, es decir, tienen que ser biodegradables para que no tengan ningún problema y el combustible no pierda la calidad. Básicamente, si nosotros quisiéramos hacer una comparación en cuanto a qué aspecto tiene la espuma, podríamos decir que se parece a lo que nosotros vemos alguna vez como espuma de afeitar. La espuma de afeitar que se usa en las canchas de fútbol para marcar el piso cuando van a hacer un tiro libre o cosas por el estilo, bueno, eso o la espuma, la vieja espuma de brocha, que es densa, ese es el aspecto que tiene la espuma. El color normalmente es blanco y el aspecto es el que ustedes ven en esta fotografía, que es algo que tiene que tener suficiente untuosidad para que se pegue a la superficie o se deslice sobre la superficie. En este caso, se usa espuma para proteger un incendio en una cabaña de madera o algo por el estilo, y esa es una forma de probar que la espuma tiene buena calidad. En general, las espumas se usan para apagar incendios grandes, muy grandes, en tanques de combustible. ¿Por qué? Porque aquí no me sirve un matafuego, y en muchos casos ni siquiera me sirve una línea de ataque de manguera. Entonces, la mayoría de las espumas funcionan a través de instalaciones que son instalaciones fijas, que ya están montadas sobre el lugar. Sí me sirve la espuma para apagar fuegos de superficie, donde hay derrames de combustible, por ejemplo, que se prendan fuego. Yo puedo poner monitores de espuma, líneas de espuma, instalaciones fijas o portátiles de espuma, es decir, tengo muchas formas de atacarlo, pero lo bueno es que puedo usar o puedo arrojar la espuma a distancia e ir generando un efecto de extinción. A veces, en los incendios muy grandes, aquí tenemos un caso, un tanque de unos 80 metros de diámetro aproximadamente, donde ustedes pueden ver el volumen de fuego y el tamaño de ese fuego. Si la instalación no está en el tanque, si el tanque no tiene instalación contra incendios, no hay forma de apagarlo, hay que dejar que se queme o tratar de circunscribir el fuego. En este caso, ustedes van a ver que se está usando un monitor para tratar de llegar a tirar espuma.
Ahí lo importante es el volumen de espuma, es decir, yo necesito meter arriba de ese tanque unos 30 litros de espuma por metro cuadrado por minuto para poder apagarlo. Esto con ese monitor solo no lo van a lograr nunca. De hecho, el fuego está tomando o tiene una temperatura muy alta, se ve en el color de las llamas, se ve en el color del humo que se está generando. Los incendios de este tipo son difíciles de apagar si uno no tiene una instalación fija de extinción de incendios. Una instalación fija de extinción de incendios significa poner una serie de cañerías alrededor del tanque, cámaras generadoras de espuma, un sistema de dosificación de la espuma que esté a una cierta distancia, y entonces por ahí entra agua, dosifica la espuma o líquido espumígeno viene por toda la cañería, y cuando llega a la zona de fuego, lo que incorpora es el aire. Básicamente, la espuma se compone de tres cosas que son agua, en un 97%, líquido espumígeno, en un 3% aproximadamente, según la espuma puede ser el 3, el 6 o el 1%, y aire. Esas tres cosas hacen que de cada litro de la mezcla de agua más espumígeno, yo genere aproximadamente unos 6 litros de espuma. Ahora vamos a ver en la segunda parte cómo se generan este tipo de cosas.